Buenos días a todos los que no he podido saludar. Hemos cantado hoy una canción al Señor. Es una canción que cuando estuve, Miriam y yo estuvimos en el País Vasco, cantábamos a Caleb para ver si se dormía, y no se dormía. En la de tu fidelidad, ¿no? Madre mía. Y no se dormía. Porque claro, esperábamos que el Señor, con su fidelidad, le diese un somnífero a mi hijo a ver si se dormía. Y no sucedió. No sucedió. El texto que Manolo ha leído, no sé si al final se ha cambiado. No sé si al final se ha cambiado en la pantalla. No da tiempo, ¿no, Marco? Bueno, es Mateo 28 del 11... Mateo 11 del 28 al 30. ¿Vale? Así que si habéis visto una disonancia o que no coincidía lo que Manolo leía con lo que salía en la pizarra, en la pantalla no pasa nada, ¿vale? No os preocupéis. Tenéis vuestra Biblia y en vuestra Biblia podéis encontrar ese texto. Hoy quiero hablar sobre el descanso. Ayer me preguntaban, ¿cómo está Rubén? Y yo le respondía como los gatos. ¿Has visto cómo responden los gatos cuando están, que parece que están cansados? Que yo no lo sé, ¿no? Pero te miran fijamente y te hacen así con los ojos. ¿No? No hacen ese rollo los gatos, sí, te miran así fijamente y te hacen. ¿No? Pues hoy quiero hablaros del descanso. Porque cuando llegan estas fechas estivales, del calorcito, el verano, en la que los niños están de vacaciones, como ya os decía anteriormente, no puedo evitar recordar cuando yo iba al colegio. ¿Quién de aquí no fue al colegio? O sea, todos fuimos al colegio. Entonces, si todos fuimos al colegio, todos hemos tenido vacaciones. Más largas, menos largas, con más cosas que hacer las vacaciones o menos, pero todos hemos tenido vacaciones. Y yo recuerdo eso, de que terminaba el cole y comenzaban las vacaciones. Y al comenzar las vacaciones, nos reuníamos los jóvenes de aquella época. Y alquilaba. Yo me acuerdo de hablar con Eliezer, con el chico y con Johnny. Y yo, vamos a alquilar una pista del poli. ¿Cuándo? ¿Tanto? ¿Cuánto hay que dar? No sé cuánto. Y se pagaba la pista del poli a jugar a la playa, a jugar al fútbol. O me iba en bici a la playa. O iba a casa de alguno de mis tíos. A casa de mi tío Pepe, a casa de mi tío Antonio. Mi tío Manolo, bueno, también fui alguna vez allí al campo a ver a mi primo Ismael con las motos. Y cuando estaba viviendo en Madrid, llegaban las vacaciones, ¿y dónde iba yo? A San Lucas. Terminaba el cole y venía aquí de vacaciones. Y si os preguntara, seguro que cada uno me diría, sí, porque yo hacía, cuando llegaban las vacaciones, hacía esto. O iba al campo, o ayudaba a mi padre, ¿no? Siempre, ¿no? Tenemos esos recuerdos y esa experiencia. Sin embargo, quiero preguntaros, ¿hablar de vacaciones es sinónimo de descanso? No. No. O sí, no sé, os pregunto, ¿qué pensáis? Yo recuerdo haber dicho y haber escuchado, ahora me toca descansar de las vacaciones. Yo lo he dicho. Porque, claro, como en la época de colegio, digamos, de trabajo, no te da tiempo a hacer un montón de cosas, llegan las vacaciones y tienes que hacer todo lo que no has podido hacer. Para mí no es lo mismo, aunque yo recuerdo que en mi infancia, pues, un poco sí, ¿no? Porque hacía cosas, eso, que yo no tenía que preocuparme de casi nada, ya se preocupaban mis padres, ¿no? Pues eso, quería que conversáramos sobre el descanso. Porque el tema del descanso es muy amplio y abarca un montón de dimensiones del ser humano. Y tratar de hablar del descanso en poco más de media hora, pues es muy complicado. Pero sí que quería comentar con vosotros acerca de lo que Dios dice sobre el descanso y cómo Dios plantea el descanso. Yo creo que todos somos conscientes que estamos viviendo un momento histórico en el que vivimos súper acelerado.
súper acelerado. Yo sé que siempre, a lo largo de la historia, siempre ha habido muchas cosas que hacer, ¿no? Pero mi sensación, que también se comparte con, preparando esto he estado mirando y investigando, o sea, se comparte con un montón de aspectos de la sociedad, ¿no? De espectros de la sociedad. De pandemia para acá, que donde decían, sí, ahora vamos a aprender cosas nuevas, ahora vamos a salir renovados, vamos a ser mejores. Ahí de la China. Vivimos con una aceleración, porque claro, parece que lo que en pandemia dejamos de hacer, ahora nos toca hacerlo multiplicado por 2, con muchas más dificultades, con muchos más problemas económicos, con muchos más problemas mentales, porque ahora, a raíz de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que somos frágiles. Siempre hay cosas por hacer, siempre estamos liados y la necesidad de parar, de descansar, es urgente. Mi deseo es que tu descanso mejore y el mío también. O dicho de otra forma, que podamos descansar mejor. Y para ello es imprescindible responder al menos 2 preguntas. ¿Qué es descansar? Porque ya hemos dicho que no es vacaciones, o por lo menos no es sinónimo. Y otra pregunta que tendríamos que responder es, ¿qué es lo que a ti o a mí nos impide descansar? Y para responder a esta pregunta vamos a comenzar desde el principio. Vamos a ir a Génesis. Porque el primer lugar en la historia donde aparece la palabra descanso es con Dios. Porque Dios descansa. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y en el 7º día completó Dios toda la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es muy curioso observar que Dios descanse, porque sí, bien. Porque estas palabras del texto implica que Dios se cansa. Hombre, Dios sufre, Dios ama, pero que Dios se cansa. O más bien indica que Dios establece un patrón o un orden sobre cómo han de ser los ritmos vitales de la vida. Desde el principio, Dios establece ritmos en el universo. Yo no sé si cuando Moisés escribió esto era consciente de cuánto tarda una estrella en ser una estrella, acumulando gases y tal, y luego en quemarse todos esos gases y convertirse en una estrella muerta y luego un agujero negro. Yo no sé si Moisés eso lo sabía, pero hoy en día la ciencia nos dice que hay unos patrones en el universo que rigen el universo. También, quizás en la naturaleza sí, ¿no? Porque en la naturaleza Dios plantea la noche y el día, el frío, el calor, los meses del año, los meses no, las estaciones del año, cuando florece algo y da su fruto, ¿verdad? Cuando hay que plantar y recoger, cuando hay que cosechar, cuando hay que... ¿verdad? Y también en la vida. Hay etapas en la vida natural, de un ser humano, en la que crece, nace, crece, se reproduce, si puede, y luego, pues, inevitablemente fallece, ¿verdad? Y en ese orden, el descanso forma una parte fundamental. No cabe duda que el Señor hace eso para nosotros, porque Él no necesita descansar, pero nos enseña la importancia del descanso. Pero tampoco cabe duda que Él participa de ese descanso. Él se hace partícipe de ese descanso. Él no se aleja o es ajeno a eso que Él nos propone, sino que Él también participa de eso. Él trabaja y Él descansa. Una de las cosas que nos muestra este texto, que ya como Dios no se cansa, en teoría no necesita descansar, pues una de las cosas que este texto nos muestra es que no es necesario estar cansado para descansar.
¿verdad? Si Dios no descansa, si Dios no se cansa, pero descansa, es que no hace falta estar cansado para parar, para frenar, para descansar. Además, es curioso también, si observamos, es el único día en el que Él santifica, lo aparta, es un día bendito, un día bendecido. Del día 1 al día 6 no hay ningún día bendito ni ningún día santo, no, es el séptimo día, un día bendito, un día santo, un día apartado. Lo apartó de todos los demás días en el que siempre hay cosas por hacer. Ese día hay que parar. En nuestro tiempo parece que siempre estamos esperando, yo lo recuerdo de haberlo hablado, conversado un montón de veces, ¿no? Siempre estamos esperando que llegue ese momento o esa etapa de la vida en el que estaremos más tranquilos y ahí poder descansar, ¿no? Cuando, yo decía, cuando Abiel ya sea, o Micalet ya sea un poco más mayor, ya podremos descansar, ¿no? Cuando tenga esto, ya podré descansar. Cuando seamos 300 personas, 500, 1000 personas en la iglesia, ya podremos descansar. Sin embargo, una de las cosas que vemos en este pasaje es que no hay que esperar a que tengamos vacaciones. No hay que esperar al fin de semana. Es imprescindible ser intencional en el descanso. De hecho, en este contexto, el séptimo día, como os decía, es el único día bendito. Y cuando el versículo 3 habla de el reposo, la palabra en hebreo de reposo es Shabbat. De ahí viene año sabático, un sabático. Además, es interesante también observar que en el calendario hebreo, el primer día de la semana, como en nuestro caso, en el caso actual nuestro, el primer día de la semana es el lunes. ¿Y el lunes qué hacemos? ¿A dónde vamos? A trabajar. El primer día de la semana de los hebreos, al menos en aquel momento, es descansar. Curioso, ¿verdad? Curioso. He estado investigando y parece que la Revolución Francesa y su enfoque en la productividad tiene mucho que ver de lo que ahora nosotros estamos viviendo como el primer día de la semana enfocado en trabajar. ¿Vale? Eso Google los puede, o ChatGPT también nos puede echar una mano en investigar. Este calendario, el calendario hebreo en el primer día de descanso, tiene como referencia el orden de la creación. Para Abraham, para Moisés, para Jesús de Nazaret, la semana empezaba descansando. ¿Qué nos impide a nosotros descansar? La respuesta está en el propio texto. Dios no solo crea, Dios se relaciona con lo creado. Y esto se ve en los versículos más adelante de una forma muy clara. Porque más adelante Dios se describe caminando al sol del atardecer, cuando el sol está cayendo aquí en la playa de San Lucas. ¿Alguna vez os habéis puesto a pasear por la playa? ¿No? Pues a esa hora Dios caminaba por su creación, deseando encontrarse con las personas que Él mismo había creado. El espacio del Shabbat, del descanso, es un espacio, un día en el que el encuentro, el poder estar juntos, es lo principal. Porque es curioso, Dios quiere hablar con el ser humano. Dios quiere hablar con el ser humano. El día de descanso es bendito porque permite centrarse en lo importante, en las relaciones con Dios, con lo creado, con la familia, con nosotros mismos. Relaciones que se fracturan en Génesis 3. En Génesis 3 se describe la caída del pecado, cuando el pecado entra en la creación. El pecado es una herida, un corte, una ruptura. En psicología se llamaría un trauma tan profundo que destroza no solo al ser humano, sino todo lo que el ser humano toca. Dios nos invita a vivir en su ritmo, pero nosotros vivimos sometidos a una arritmia.
La siguiente mención de descansar aparece en el texto conocido como los 10 mandamientos, un texto que mi padre me leía cuando yo era chico. Todas las noches me leía los 10 mandamientos. Yo creo que era con la esperanza de a ver si yo obedecía, ¿no? Pero, bueno, algo quedó, ¿eh? Pero bueno. Éxodo 20 es el texto donde están los 10 mandamientos y en concreto los versículos del 8 al 11 son donde se describe esta parte del descanso. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Voy a acercar más al micro porque no se oye, ¿no? Mucho. La presbicia ya. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En este libro de Éxodo se relata cómo Dios responde al clamor de un pueblo que está siendo esclavizado, ¿verdad? Aquí se describe cómo Dios rescata a su propio pueblo de Egipto, que estaba siendo sometido a la esclavitud. Eran seres humanos que hacían trabajar sin descanso a otros seres humanos para conseguir aquello que soñaban y deseaban. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel momento, ¿solo les pasaba a ellos? ¿Qué pensáis? ¿Que el pueblo de Israel era el único que estaba sometido a esclavitud y eso era, el resto del mundo estaba todo el mundo bien? No. La arritmia del ser humano crea sistemas enfermos en los que el descanso se sustenta sobre el esfuerzo de otro ser humano. El texto de Éxodo comienza diciendo al pueblo que se acuerde. ¿Por qué se lo dice así? ¿Por qué hay que decirle a las personas que se acuerden? Porque se olvidan. ¿Por qué se olvidan? Nos olvidamos. En Egipto habían sido esclavos de la productividad y Dios los sacó de ese ritmo, de esa ausencia de descanso. El sistema egipcio de producir, de adquirir, de acumular, promete seguridad, tranquilidad, descanso, pero cuando tengas lo suficiente. Ahí es cuando podrás descansar. El suficiente dinero en el banco, la suficiente estabilidad económica, los suficientes conocimientos para hacer ese desempeño o esa cosa que tienes que hacer, los suficientes ahorros, el suficiente tiempo, el suficiente ocio, los suficientes vídeos en YouTube, las suficientes consolas, los suficientes juegos. De hecho, muchas veces se dice, yo lo he dicho y lo he escuchado. Ahora estoy en una etapa de un trabajo muy intenso para hacerme un colchoncito. ¿No habéis escuchado eso o lo habéis dicho vosotros eso? Para hacerme un colchoncito. ¿Y para qué quiero un colchoncito? Para descansar. ¿Para descansar? Entonces, ¿dónde estás descansando? Descanso centrado y construido en ti y en tus fuerzas. Esta tentación acompañó al pueblo ex-esclavo siempre. Por eso Dios le dice constantemente que recuerden que necesitan descansar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para vivirlo. No para dejarlo ahí enmarcado sin tocar, sino para vivir en él. Para volver a recordar qué es lo importante, para recordar la situación de esclavitud que viviste y de la que te sacó Papá Dios. Si las relaciones en Egipto estaban centradas en producir, en esclavizar, en no dejar a las personas descansar, le dice el Señor, tú no puedes vivir así. Tu sociedad, la estructura que te sostenga como pueblo, no puede ser así. El descanso que te pido que vivas no es solo de hecho para ti, no solo es para ti. Es para todas tus relaciones laborales, familiares, sociales, incluso políticas. La intención de Dios es que su pueblo pudiera vivir vidas
cada vez más cercanas a cómo se vivió en el Edén. ¿Y cómo se vivía en el Edén? Descansando. Como Dios reposó, tú y todas las personas que conoces necesitan parar. 6 días trabajarás y el 7º es para hacer como hizo Dios, descansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Siempre lo mismo, la necesidad intencional de parar. En Deuteronomio capítulo 5, versículos del 13 al 15 se repite esta misma idea, no lo vamos a leer. Pero hay una diferencia. Si en el texto de Éxodo se le pide al pueblo que no olvide disfrutar el día de reposo, que no se olvide de descansar, en Deuteronomio se le dice por qué. Versículo 15 del capítulo 5. ¿Por qué tienes que descansar? Porque no puedes olvidarte que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo, que descanses. Fuiste esclavo, no te olvides. Viviste de una manera en la que yo no quiero que vivas, porque te destroza. En Egipto estabas sometido a un yugo, a unas presiones y a una falta de descanso total. De allí te saqué para que no vivieras así, para que pudieras reencontrarte conmigo. Constantemente se lo decía Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que yo me encuentre con él. Para que yo me encuentre con él, que quiero pasar tiempo con él. Deja que se marche. Recordar que ellos no eran máquinas de producir en Egipto. Que su Dios no es como Faraón. Dios no esclaviza, Dios libera. El ritmo de este mundo no es el ritmo que Dios había pensado para nosotros. Para nadie, para ningún ser humano. Algunos somos esclavos del trabajo. En algún caso, porque quizás le guste. Porque ha vinculado su identidad con su desempeño. El día que se le acaba el desempeño, ¿ahora qué hago? ¿Quién soy? A otros porque no saben decir que no y abarcan más de lo que pueden realizar y siempre están liados. Con la angustia aquí, porque no llegan y además no llegan ni bien. Otros por temor al futuro, otros por un concepto de autoimagen y autorrealización. Están centrados en lo que mañana quieren ser y tener y se olvidan del hoy. De descansar hoy, sin darnos cuenta que somos esclavos de nuestros sueños, deseos y expectativas. Somos esclavos de los demás, de lo que otros dicen que es trabajar y de lo que otros esperan que sea mi productividad. La verdad es que esto, a mí, yo en lo personal, es algo con lo que peleo muchas veces, muchas veces. Hay personas que son esclavas de las expectativas sociales que dicen que debes ser y tener, de las modas, de las marcas, de lo que se compra o tiene ese cantante o ese deportista de moda, ese que va marcando tendencia, ¿no? O somos esclavos de la clase social en la que estamos o de la clase social a la que queremos aspirar. También existen los esclavos de la velocidad y de la adrenalina que eso produce, en el que el descanso se percibe como una pérdida de tiempo. Claro, es una pérdida de tiempo porque cuando frenas, esa velocidad que te movía te empujaba a no pensar, te distraía de los desastres que hay en tu interior y de los que huyes. Pero es imprescindible descansar para recordar que no somos esclavos. El descanso de Dios no es solo dejar de hacer cosas,
sino también es importante entender las razones por las cuales dejamos de hacer ciertas cosas. Estoy empapándome mucho últimamente sobre el tema del liderazgo en la iglesia. Y uno de los peligros que constantemente apuntan mucho de los materiales y de las personas que escucho y de las que aprendo, uno de los peligros que constantemente aparecen es que hay que descansar. Hay que descansar. Pensar que todo depende de lo que yo hago. Claro, que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Eso me coloca a mí o a cualquier otra persona que tenga algún tipo de liderazgo en la iglesia, incluso fuera de la iglesia. Te coloca a ti en una posición muy peligrosa. De esclavizarte, en mi caso, al ministerio cristiano pensando que todo depende de mí o de ti. Y olvidar que en el fondo, tú y yo somos actores secundarios. El protagonista se llama Jesús de Nazaret. Yo no soy el protagonista. Todas estas cosas que nos separan del descanso, que nos esclavizan, son las que en el fondo nos impiden descansar. La cultura popular habla del descanso como de una forma de desconectarte, ¿no? Desconéctate. Siéntate en el sofá, pon una peli de Netflix o de cualquier otra plataforma, una serie, vete de vacaciones. Esta frase la he dicho yo, una frase típica de este tipo de descanso. Solo quiero apagar el cerebro y no pensar en nada. Me pongo la tele y ya. En el fondo, lo que se busca es tener una pausa, un Kit Kat, pensaban eso, un Kit Kat de estrés, del estrés que te agobia, que te ahoga. Esta forma de descanso se enfoca en tratar los síntomas de la esclavitud en lugar de sanar la causa que lo provoca. Porque cuando se acaba la peli o se acaba la serie o vuelves de las vacaciones, vuelves a lo mismo. Las mismas movidas que te llevaron a Netflix vuelven a tu cabeza. No descansas, no frenas, no paras. También en la actualidad se habla de descanso como una recompensa por tu productividad. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en Barcelona o incluso aquí en San Lucas al principio en los bares y eso, en el Soberao. De hecho, ayer hablaba con un hermano y hablaba del Soberao. Yo estuve trabajando en el Soberao. Y yo recuerdo a mis compañeros. Frase típica. En el tiempo del descanso. Me voy a fumar un cigarrito. Digo, va, yo te acompaño. También me tocaba a mí descansar. Y decían, un cigarrito para el pecho por lo bien que lo hemos hecho. Como lo he hecho genial, mi productividad me permite tomarme este descanso, me lo merezco. El descanso se percibe como un lujo o un premio y no como parte de tu diseño como ser humano. ¿Eso qué hace? Te esclaviza. Si no produzco lo suficiente o lo que yo entiendo suficiente o lo que me dicen que es suficiente, no merezco parar. No puedo parar, tengo que seguir y seguir. También se habla de descanso como entretenimiento constante. Y esto se cree que descansar es con el móvil en Instagram. Yo a veces lo hago, A veces lo hago. Hacer scroll, ¿no? Estás en Instagram viendo, ¿ves? De hecho, además, si los primeros 15 segundos, 20 segundos, lo que está diciendo, lo que sea que sale ahí, no me atrae, otra cosa. Jugar a videojuegos, yo no juego a videojuegos, porque a mí es que no me gustan, yo soy muy malo, no me gustan. O consumir cualquier contenido en cualquier plataforma. Pero en realidad esto no nos conduce una vez más al descanso, ni del cuerpo ni del alma, solo nos distrae. Porque la mente sigue hiperactiva, está activada y muy excitada por ese constante cambio. El cuerpo está tenso, porque a mí me ha pasado de
dolerme el pescuezo de estar 20 minutos mirando el móvil para abajo, me duele el pescuezo. Y el alma siempre se queda sedienta, porque eso no satisface. Ese activismo pasivo solo es una forma más de huir del descanso y del encuentro con uno mismo y con Dios. De hecho, ayer lo hablábamos, ¿no? Es importante conocerse a uno mismo. Porque la cultura pop vende el descanso como consumo o evasión, experiencias que se alejan del verdadero descanso, que con pequeñas recompensas, seguridad, validación, satisfacción de necesidades, autocuidado incluso, alimentan el olvido de lo que es el verdadero descanso. Nos esclavizan, nos atan y no nos dejan respirar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús también habló del descanso. Habló del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Estas palabras del Señor podrían como contradecirse, ¿no? ¿Qué tiene que ver el descanso con un yugo? Antes de entrar en hablar de esto, quiero llamar vuestra atención sobre el versículo 28. Lo primero que hay que hacer para descansar es venir a mí, dice el Señor. Venid a mí. No es cumplir con normas sociales, con lo que se espera de ti. No es una recompensa por lo bien que lo has hecho. El descanso es una persona. Qué impresionante, ¿no? Desde siempre Dios quiso que las personas estuviesen en una relación con Él. En Génesis, Dios deseaba escuchar, pasear, conversar con el ser humano. Claro, luego nos encontramos toda una serie de normas en el Antiguo Testamento. Claro, las normas son necesarias cuando las relaciones se distorsionan, se rompen, se estropean, porque necesitan regularse. Pero las normas no son la relación en sí. Y eso a veces nos puede confundir. Cuando estudié psicología en la facultad, uno de los temas que tratamos fue el concepto de trauma. Trauma es una ruptura, es un suceso que por acción u omisión provocan un dolor tan profundo en la persona que la transforma, la rompe, la desconecta, incluso de sí misma y de la realidad. El trauma puede ser tan potente que destroza, marca biológicamente no, estructuralmente el cerebro del ser humano. O sea, no, además con los descubrimientos actuales, con la gamografía y demás, se ve cómo hay heridas en el cerebro. ¿Y cómo podemos saber que ese tipo de cuestiones? Miedos irracionales, vergüenza, ataques de pánico, ansiedad que no te deja vivir, insomnio, dependencia emocional y afectiva en relaciones que te están destruyendo y tú parece que no puedes salir de ahí. Ataques de ira, adicciones sexuales, todas, ¿no? Pero adicciones sexuales. Todas estas vivencias son una manifestación evidente de que algo en el ser humano está roto, está traumado. De hecho, el trauma que nos rompió, y vivimos así, fue lo que sucedió en Génesis 3. Génesis 3 nos rompió por dentro, nos desconectó de nosotros mismos, nos desconectó de Dios, de los demás, de esas relaciones tan bonitas y tan profundas que son la familia. Por eso Jesús insiste en decir que el verdadero descanso no es cumplir con cosas, es estar con una persona. A lo que Jesús nos invita es a estar con Él, a vivir con Él. Esta vida tal y como está nos empuja a una carrera interminable. El domingo por la mañana suena el despertador
y uno se levanta de la cama como con un resorte. Bueno, mi mujer se queda, remolonea un poquito. Te levantas, parece Nosferatu levantándose del ataúd. Nos empuja a la carrera, a producir, a todo eso que tenemos que hacer. Sin embargo, Jesús nos invita a otra cosa. Esta vida, esta forma en la que vivimos, incluso distorsiona lo que entendemos que Jesús incluso nos puede estar diciendo. A veces tenemos la intuición de que lo que Jesús quiere es que seamos cada vez más buenos, más eficaces, más santos, cumplir con una serie de normas y expectativas de los demás, incluso nuestras, ¿eh? Sin embargo, Jesús nos invita a parar, a frenar, a tener un encuentro con Él. Escuchaba esta frase y os la quería compartir. Yo creo que alguna vez la he mencionado. Dice, cuando el diablo no te puede parar, te acelera. Si no te puede dejar en la cuneta, yo recuerdo haber escuchado a Tito Pepe, ¿no? Sí, porque el enemigo quiere que tú te quedes sentado ahí en la cuneta. Claro, una opción. Pero la otra es hacerte correr más que el correcaminos. Eres lo que haces. Si no eres productivo, no eres nada ni nadie. En este mundo, si aún no eres nadie, es porque no has trabajado lo suficiente, no te has sacrificado lo suficiente, no lo has entregado todo, ni siquiera por Jesús. Y si todavía no tienes libertad económica, libertad, es porque no has trabajado lo suficiente. Eso es el yugo de nuestra sociedad. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta mañana, hace un ratico lo cantábamos. La misericordia del Señor. Eso, de hecho, lo mencionaba Irra, ¿no? Justicia y misericordia, ¿no? La misericordia es lo que nos permite a todos estar enfrente de Dios y descansar. En una sociedad que se esclava de tener y de la autorrealización, el descanso, como decía, es una pérdida de tiempo. Incluso, yo lo he escuchado en algún podcast, si descansas es para luego poder producir más. José Antonio Pagola, un filósofo, dijo, ¿cómo podemos ser libres si no somos conscientes de que somos esclavos? ¿Es tan fácil olvidar de que somos esclavos de los afanes de nuestra época? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Jesús espera que aceptes es algo muy simple, pero toca fibras muy nuestras, ¿no? Lo que Jesús espera que aceptes es que estás cansado. Porque si escondes que estás cansado, llega un momento en el que tu agotamiento, tu carrera, no te permite escuchar a Dios. Y Dios nos grita, parad, frenad, descansad. Porque descansar, reconocer que estamos cansados, ataca el nivel de flotación de nuestra autosuficiencia y de lo que nosotros somos capaces de hacer, o pensamos que somos capaces de hacer. Que el Señor nos ayude a descansar. Y que nunca olvidemos que Él es el descanso y del lugar que nos sacó y la necesidad que tenemos de descansar. Que nos ayude a ser humildes. Vamos a orar. Señor, es tan fácil caer en las trampas de este mundo, Señor, en el que correr, cumplir las metas, los sueños, los deseos, por muy santos que sean, nos agotan, Señor.
Señor, yo necesito, Señor, un cambio de conciencia, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdanos a parar. Ayúdanos a parar. No pensar que somos tan autosuficientes que podemos controlar todas las situaciones. Porque no es verdad, Señor. No es verdad. Todos aquí somos actores secundarios. Tú eres el protagonista, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. En tu nombre, amén.